Isaías capítulo 52 es donde vamos a estudiar la palabra de Dios esta noche, que es obvio la continuación de lo que hemos visto en todos los capítulos anteriores, pero en este caso en los dos capítulos anteriores de Isaías, o sea, capítulos 50 y 51. ¿Okay? Estamos en esa parte que llega hasta capítulo 55, que habla del Mesías en una forma específica. ¿Okay? Muy importante recordarlo. Vamos a orar mientras Aldo esté terminando de repartir los folletitos. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por cada persona que está aquí. Pedimos tu bendición sobre lo que vamos a escuchar. Que todo sea para tu gloria y para tu honra. Pero que tenemos oídos para oír lo que tú vas a decir a tu iglesia aquí en Surco, en Lima, Perú, el año 2018. Esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Por si acaso, si no tienes Biblia y te gustaría leer con nosotros, tenemos Biblias para prestar. ¿Alguien necesita una Biblia? Levanta la mano. Parece que todos tienen Biblia, ¿no? Oh, Gabriela, ok. Muy bien. Dice Isaías capítulo 52, versículo 1, algo que es importante para nosotros a veces los sábados en la noche. ¿Cuál es la primera palabra ahí? Despierta. Despierta, Sión, despierta, revístete de poder, Jerusalén. Ponte tu mejor ropa, ciudad santa. Nunca más vendrá a ti gente impura e incircuncisa. La primera palabra del capítulo, de nuevo, ¿cuál es? Despierta. Muy bien, eso es importante porque hemos visto que Dios utiliza esa misma palabra, ese mismo concepto dos veces en los dos capítulos anteriores. En el capítulo 50, el capítulo anterior, discúlpeme. En capítulo 51, versículo 4, dice, Dios el Señor me ha dado una lengua de sabios para saber cómo consolar a los cansados. Todas las mañanas despierta mis oídos para que escuche como los sabios. Esa es una palabra profética que habla de Jesucristo. Y la idea es que Cristo se despertaba temprano para poder escuchar la voz de su Padre. Obvio que eso debe ser también la costumbre nuestra en nuestra vida cotidiana también. Despertarnos un poco temprano antes de empezar el día para pasar tiempo escuchando la voz de nuestro Padre. ¿Ok? También lo menciona en otro pasaje también, pero basta con eso por el momento. Isaías capítulo 52, versículo 9, también, donde estamos estudiando esta noche, dice, vamos a verlo, dice, el pueblo clamó, o quizás mejor dicho, estoy mal. Parece que he puesto mis notas fuera del orden, ok, discúlpeme. Vamos a empezar con el versículo 1 de nuevo y continuar con la siguiente parte. Despiértate, brazo del Señor. Oh, ahí está. Eso es capítulo 50, versículo 9, si no me equivoco. 59, sí. No, 51. Estoy mal. 51 es, capítulo 51. Despiértate, brazo del Señor. Despierta y revístete del poder. Eso es el primero que tipié. 52 es 51, versículo 9. Sí, pues, ok. Despiértate, Brian, dice ahí. Despiértate, brazo del Señor. Despierta y revístete de poder. Despiértate como en los días de antaño, como en los siglos pasados. Es lo que pasa cuando uno está enseñando y está con dolor también. ¿Acaso no eres tú el que partió en dos a Rahab, el que hirió de muerte al monstruo del mar? En este versículo, como vimos la semana pasada, el pueblo piensa que Dios se había olvidado de ellos. Está diciendo, pueblo, a Dios, despiértate. El problema no es que Dios no estaba despierto, no es que Dios se había olvidado de su pueblo, sino ellos habían abandonado al Señor y por eso están sufriendo las consecuencias. Ellos acusan a Dios de no estar interesado en su situación y piensan que Dios está dormido. ¿Y cómo respondió Dios?
el versículo 17, lo vimos también la semana pasada. Despierta, Jerusalén, tú que viviste de la mano del Señor, el cáliz de su ira despierta. Dios dice, ay, ustedes piensan que estoy dormido. Ustedes son los que están dormidos. Ustedes son los que no están escuchando ya. Tienen mucho sueño espiritual. Me echan la culpa a mí por lo que está pasando con ustedes y que van a estar en Babilonia, en el cautiverio. Pero sin embargo, ustedes son los que son culpables. Jeremías también, el profeta Jeremías, el siguiente libro de la Biblia, dice que ellos se habían portado peor que una prostituta. Porque una prostituta por lo menos cobra por sus servicios. Pero ellos habían hecho todo gratis. Habían traicionado al Señor espiritualmente y a veces físicamente también. Y se habían olvidado de su Dios y de todo que Él había hecho y sido para ellos. Yo recuerdo cuando yo ministraba a las prostitutas, a veces por diferentes motivos entraba en la carceleta ahí una chica que no era prostituta. Y las prostitutas siempre se burlaban de esas chicas y decían, ay, tú lo haces gratis, por lo menos cobramos. Y no es la forma correcta de pensar, por supuesto que no. Pero Dios acusa a su pueblo de algo parecido en Jeremías. Dice, ustedes han buscado a esos hombres de Asiria, después los babilonios y otros pueblos, para satisfacer sus necesidades y me han abandonado. ¿Cómo es posible que ellos te fascinan tanto? Cuando yo he sido tan fiel con ustedes, cuando yo he provisto todo lo que necesitaban, cuando ustedes han visto los prodigios y los milagros a través de los años y no pasa nada. Se han olvidado de mí. Pero en el capítulo 52 aquí, el primer versículo, el motivo por el cual Dios habla es otro. Porque Dios ya les hablará de otra cosa. Si Dios castiga a su pueblo, es para su bien. Y el castigo no durará para siempre. Qué importante es eso. Por eso dice Dios, aquí en capítulo 52, versículo 1, despierta. ¿Dónde? Despierta. Sión. Por si acaso aquí Sión no es una ciudad grande. Los que no saben escribir bien, Sión es justo el monte en Jerusalén donde el templo existía. Y el templo que iba a ser destruido por los babilonios. Y ahora Dios está profetizando de que después de 70 años en cautiverio, el pueblo volverá. Y van a poder construir el templo de nuevo. Y por eso Dios dice, aunque les voy a castigar, aunque van a pasar 70 años en Babilonia, despierta Sión. Qué importante es eso. Profetiza la restauración cuando aún no ha empezado el castigo. Despierta Sión. La segunda parte del primer versículo también es interesante. Ponte tu mejor ropa, ciudad santa. Interesante, ¿no? Porque el pueblo no ha sido obediente, no ha sido tan santo el pueblo. Y ahora Dios ha profetizado que van a terminar en cautiverio y obvio que no van a tener ropa fina ni nada por el estilo porque van a ser casi como esclavos. Y Dios dice, cuando ustedes llegan a Sion, van a poner su mejor ropa y van a ser una ciudad santa para mí. Nunca más vendrá a ti gente impura e incircuncisa. La ciudad destrozada y abandonada estará de fiesta. La mejor ropa van a estar ahí en el lugar que Dios les había dado. Sin embargo, menciona también que los que han sido esclavos, los que han sido desobedientes, van a formar parte de esa ciudad santa. Obvio que la Biblia habla mucho de la vestidura de la persona, de los santos. En Efesios habla de la armadura de Dios para nosotros. Pero aquí no está hablando de armadura, sino está hablando de ropa para una fiesta. Este segundo versículo también menciona la necesidad de levantarse para reinar. Ustedes van a estar en la ciudad santa, van a tener su ropa, la mejor ropa,
va a ser una ciudad santa. Y este versículo a mí me hace ver que se trata no solo del poder volver a Jerusalén durante el tiempo de Ciro, sino que es una palabra profética que se trata del milenio. Cuando el pueblo volvió como Dios mandó por Ciro, los judíos nunca estaban reinando. Todavía tenían que someterse a los medo-persas y luego a otros imperios también. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel nunca ha reinado de manera o de la forma que Dios lo describe, en las Sagradas Escrituras. Hasta en el tiempo de Cristo, ellos estaban siendo gobernados por los romanos. Muy bien. De todas maneras, volverá el pueblo a Jerusalén y eso va a requerir de ellos una fe sólida y firme en Dios. Versículo 2 dice: sacúdete el polvo, Jerusalén, y levántate para reinar. Ahí está. Quítate del cuello esas ataduras, cautiva hija de Sión. Porque así dice el Señor: ustedes fueron vendidos, pero no a cambio de dinero, así que sin dinero serán rescatados. Los tiempos iban a cambiar y los esclavos iban a ser libres de nuevo. Y no solo libres, sino iban a vivir en su propio pueblo de nuevo. Quizás para nosotros lo leemos como si fuera cualquier cosa, pero imagínense un pueblo que es sacado de su lugar y llega a ser un pueblo en la esclavitud en Babilonia, el imperio más grande del mundo, que luego va a ser conquistado por los medo-persas. Y decir Dios que ellos van a poder volver a su tierra y sin tener que pagar nada, eso es algo realmente increíble. Eso no pasa así nomás, nunca en la historia. Pero Dios lo hizo con el pueblo de Israel. El versículo 3, la segunda parte, también es muy importante, ¿no? Dice: ustedes fueron vendidos, pero no a cambio de dinero, así que sin dinero serán rescatados. No fueron a Babilonia porque su amo, o sea, Dios, les había vendido, sino fueron a Babilonia por su propio pecado. ¿Y cuántas veces también nosotros como seres humanos somos desobedientes, no hacemos caso al Señor, no somos constantes, no somos firmes, no vivimos nuestra vida basada en las promesas de Dios y en su palabra, y después cuando algo pasa en nuestra vida que no nos agrada, algo difícil, ¿cuál es la primera cosa que hacemos? Echamos la culpa a Dios. Y no es así. Muchas veces abandonamos a Dios. Y por abandonar a Dios, Dios te dice: ok, si tú quieres vivir tu vida aparte, lo vas a hacer. Hazlo con tu propio esfuerzo, con tu propia sabiduría. Y vas a ver cómo vas a cosechar las consecuencias también. Pero lo contrario también es cierto. Aunque los enemigos habían atacado al pueblo con el permiso de Dios, y utilizó Dios a los babilonios para castigar al pueblo, porque ellos habían sido rebeldes, los enemigos, o sea, los babilonios, les hicieron a los judíos más daño que Dios quería. Porque ellos también eran rebeldes. Y en vez de glorificar a Dios, los babilonios, quien dijo de antemano lo que iba a pasar, y en vez de glorificar el nombre de Cristo o del Señor, los babilonios, los enemigos, y entre otros pueblos enemigos también, seguían sirviendo a los ídolos y por eso se portaron mal con el pueblo de Dios. Ellos se rindieron a los enemigos y los enemigos no pagaron nada, los judíos, ¿no? Se rindieron a los enemigos así nomás, sino los enemigos no pagaron nada y ahora dice que Dios los liberará sin que Él tenga que pagar algo a cambio. Y es exactamente lo que vemos históricamente, lo que pasó con Ciro, el rey de los medo-persas. No solamente da la libertad al pueblo de Dios volver a Jerusalén después de 70 años de cautiverio, también pregunta: ¿qué necesitan? A ver, tengo plata en mi bolsillo, alta plata.
También necesitan protección. Voy a enviar mis ejércitos con ustedes. No les voy a cobrar impuestos, aunque los demás pueblos van a tener que pagar. Y voy a darles ofrendas para que construyan de nuevo el templo. Cuando Dios hace algo, lo hace bien, ¿no? Versículo 4. Así también dice Dios al Señor: en el pasado mi pueblo bajó a Egipto para vivir allá, y los asirios lo cautivaron sin motivo. Y ahora, ¿a quién tengo aquí? Mi pueblo es llevado injustamente. Los que lo dominan lo hacen aullar de dolor, y mi nombre es blasfemado todo el día y sin cesar. Palabra del Señor. Versículo 6. Por lo tanto, cuando llegue el momento, mi pueblo conocerá mi nombre. Yo mismo le he dicho, yo estaré ahí presente. El Salmo 137 es un ejemplo del dolor del pueblo de Israel y lo que ellos se sentían y lo que pasaba con ellos mientras los babilonios se burlaban de Dios. Versículo 1 de Salmo 137. Si quieren buscarlo, no sé. Dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar y al acordarnos de Sión. Sobre los sauces de la ciudad colgamos nuestras arpas. Los que nos capturaron nos pedían que cantáramos. Nuestros opresores nos pedían estar contentos. Decían: canten algunos de sus cánticos de Sión. ¿Y cómo podemos cantarle al Señor en un país extranjero? Jerusalén, si acaso llego a olvidarme de ti, que la mano derecha se me tuya. Imagínense un chico judío separado de su familia. Sus padres han sido matados por los babilonios. Llega a una ciudad que no conoce. No está con la familia. Está en cautiverio. Tiene que obedecer a los enemigos. Le tratan mal. Y cuando está muy triste, los babilonios le dicen: ponte una sonrisa y vamos a hacer una fiesta con tus canciones. Pero mientras cantas, recuérdate que nuestros dioses han conquistado a ustedes a su dios Bamba. Y estar ahí. Y como responde, ¿cómo vamos a cantar los cánticos de Sión? Los cánticos de Jerusalén, los cánticos del templo de nuestro Dios, estando aquí en Babilonia. Qué vergüenza, qué humillación, qué tristeza, qué sufrimiento. Y todo por no haber hecho caso al Señor. Imagínense ese dolor y tristeza. Entendemos que los babilonios escuchaban los cánticos y luego se burlaban de los judíos y de su Dios. Y decían que su Dios no era capaz de hacer nada. Y por eso fueron conquistados por los dioses de Babilonia. La cosa aquí que es hermosa, y la clave aquí en el capítulo 52, es que el pueblo de Dios conocerá su nombre de Dios. Eso es triste y bonito a la vez, ¿no? Triste porque ellos debían haber conocido el nombre de su Señor. Pero por haber sometido sus vidas a los ídolos, se olvidaron de su Dios, de su nombre. Obvio que no está diciendo que, ay, ¿cómo se llama tu Dios? Ay, no me acuerdo. No es eso. Es que para los judíos los nombres eran muy importantes, tenían algo de significado en su nombre de cada persona, ¿no? Entonces para los babilonios, burlarse de ellos, y para los judíos decir, ay, difícil para mí es recordar cómo ha sido. Qué pena que no servimos a Dios estando en nuestro pueblo. Y no sabían, se habían olvidado de cómo era su Dios. Y cuántas veces también la gente de hoy día no cree en Dios, no sirve al Dios vivo, porque no conocen su nombre. Su nombre de Dios no es precioso para ellos. Y esa es una táctica del enemigo también, hacernos personas que nos olvidemos de nuestro Dios, como es Él. ¿Cuántas veces terminamos sintiendo condenados por un pecado, algo así? Porque nos olvidamos
del nombre del Señor. Nos olvidamos de que nuestro Dios es nuestro Redentor, el que pagó nuestros pecados en la cruz, el que sana nuestras heridas más profundas, las heridas del alma, que hace cambios en nuestras vidas. Y nos olvidamos también de Él. Y ni recordamos cómo se llama nuestro Señor. No sé qué opinan ustedes, pero para mí, cuando estoy mal, muchas veces, basta para mí decir Cristo, Jesús. Recuerdo su nombre y solo al recordar su nombre, wow, la situación ya lo veo diferente, con otra perspectiva. Qué triste que no habían conocido a su Dios, pero aún Dios es tan fiel con ellos que dice, van a conocer mi nombre, a pesar de todo lo que ellos habían hecho y vivido. Versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, los pies del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que anuncia salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. El contexto aquí es importante, ¿no? El pueblo va a estar en cautiverio, pero qué hermosos los pies de los que van a anunciarles, ya podemos volver a Sión, ya podemos ser librados, ya podemos servir a nuestro Dios como debe ser. ¿Quiénes son los que van a anunciar las buenas nuevas a ellos? Ellos mismos, sus líderes, sus profetas, y hasta gente que antes era gente pagana también. Qué precioso es eso. Desde la misma gente Dios levantará a aquellos que van a anunciar ¿qué? La paz también. Dice versículo 8, tus atalayas dejan oír su voz. Al unísono lanzan voces de júbilo. Con sus propios ojos ven que el Señor vuelve a Sión. Páramos de Jerusalén, canten alabanzas, alégrense a una voz. El Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Normalmente los atalayas anunciaban la llegada de los enemigos. Por eso estaban siempre en las torres mirando. ¿Se están acercando los enemigos? Pero esta vez es lo contrario. Los atalayas son los que anuncian las buenas nuevas. Los atalayas son los que tienen que mantenerse despiertos, atentos, siempre viendo lo que está por venir. Y no solamente viendo su alrededor, sino viendo más allá. Y ya llega la gran oportunidad de volver a la tierra y vivir como judíos bajo la ley de Dios. Ese es el contexto histórico. Pero nosotros sabemos que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento también cita este pasaje, cita estos versículos en dos oportunidades. En Romanos capítulo 10, por ejemplo, entendemos que esa profecía se cumplirá por completo cuando vemos lo que habla el apóstol Pablo. En Efesios también capítulo 6, versículo 15, vemos que dice, y con los pies calzados, con la disposición de predicar el evangelio de la paz. ¿Ok? Qué lindo es para nosotros, siendo cristianos, el día de hoy, que Dios nos ha dado ese ministerio de anunciar las buenas nuevas, anunciar la paz a la gente. Y como dice Efesios capítulo 6, tener a nuestra disposición esa idea de predicar el evangelio de la paz. Nuestros pies calzados con esa disposición de predicar. Los romanos conquistaron los países alrededor y llegaron hasta Inglaterra, demasiado lejos, con mucha fuerza, con mucho orden, por supuesto, pero los historiadores, muchos de ellos también dicen que una ventaja que llevaba el ejército romano ha sido que ellos tenían mejor calzado. Los demás no. Eso era importante para los soldados romanos
Porque en aquellas épocas, como ustedes seguramente han visto en las películas, normalmente lo que hacían es que un ejército formaba una línea acá, el otro ejército allá, y se marchaban hasta llegar en contacto. Y al llegar en contacto, ahí entraban en la batalla fuerte, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que siempre están en la primera fila? Los que son recontra grandes, musculosos, los que pueden mantener su posición y cuando sea posible hasta avanzar. Porque la idea al atacar a la primera fila ahí, no era solamente matar a esos primeros que estaban ahí, sino tumbarlos y poder avanzar. Por eso los que estaban en la primera fila siempre tienen que ser grandes y fuertes y con buen calzado, no solamente para caminar bien, sino para mantener su posición. Eso es lo que ellos pensaban que era una táctica muy importante y que realmente para los romanos les ayudaba a conquistar a muchos lugares. Poder plantarse en el lugar adecuado y mantenerse estables y seguros. Bueno, eso también se aplica a nosotros, ¿no? Es importante para nosotros como cristianos tener un buen fundamento en la fe, tener dónde pararnos, dónde mantenernos firmes sobre la roca que es Cristo Jesús. Y además tenemos una gran ventaja también en nuestras luchas porque nuestro mensaje, el Evangelio, es superior. Es el Evangelio de Cristo. Cada vez, y no es por orgullo que lo digo, bueno, sí, soy orgulloso de Cristo. En ese sentido, sí, ¿no? Pero cada vez que yo hablo con una persona que esté en una secta, o cada vez que hablo con una persona atea, termino la conversación tan contento que soy cristiano. Porque cuando comparamos lo que creemos nosotros, la lógica de la fe cristiana, las evidencias de la fe cristiana, todo eso, con lo que nos ofrecen los demás, nada que ver. Qué precioso, realmente, hermanos, es conversar con una persona que no cree igual que tú. Y darte cuenta que tu fe es un buen fundamento. Tu fe es una fe superior. Además, es el Evangelio de la paz. Es el Evangelio de la paz, ¿no? La paz nos ayuda bastante. No tenemos por qué temer ni estar nerviosos cuando estamos predicando el Evangelio, ni en nuestra vida cotidiana. Temblando no logramos nada tampoco. Qué importante es vivir con la paz de Cristo. Bueno, sabemos que por Cristo y su muerte en la cruz, nosotros podemos ser perdonados, podemos ser limpiados. Ya no hay condenación para nosotros porque Cristo pagó la deuda de nuestro pecado en la cruz. Y el que dice, Señor, te recibo, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, sé que moriste por mí, Señor, te entrego mi vida. Gracias por haberme perdonado. Terminamos con la paz de Dios. Es que eso es hermoso. La paz de Dios, o sea, la paz entre nosotros y Dios. Pero también tenemos la paz de Dios en la vida cotidiana. Se presentan cosas y no sabemos qué hacer. Ok, Señor, tú te encargarás. Como muchas veces lo digo, y no me canso de repetirlo porque es importante, hace, 47 años, no menos, 47 años, más o menos. No, 41 años, disculpa, no importa, hace muchos años. Hace muchos años, Brian no ha tenido ningún problema. A veces Brian ha pensado equivocadamente que ha tenido un problema. Pero después me di cuenta que no tengo ningún problema. ¿Alguien aquí también opina igual? No en cuanto a Brian, sino en cuanto a tu vida. ¿Todos ustedes tienen problemas? ¿Sí? Entregan sus vidas a Cristo. Porque cuando tú entregas tu vida a Cristo, tu vida le pertenece al Señor.
Y si tu vida le pertenece al Señor, ¿quién se encarga de los problemas? Si tú trabajas en una empresa y eres el empleado y la empresa está con unos problemas serios, ¿quién se encarga de solucionar eso? ¿Tú o el dueño? El dueño, porque no es tu empresa. Tú cumples con tus deberes y nada más. Si Dios es el dueño de mi vida, ¿quién tiene que encargarse de los problemas? Eso no quiere decir que siendo buen empleado busco poner lo mío, o sea, poner de mi parte. Pero al final, los problemas son del dueño, no son míos. ¿Me entienden o no? Por eso digo que hace tantos años, desde que entregué mi vida a Cristo, no tengo ningún problema. Es cuestión de perspectiva también. Porque como dice el apóstol Pablo, si tengo de comer y si tengo de vestirme, basta con eso. No necesito mucho más, ¿no? La paz de Cristo que gobierna nuestras vidas, eso es un buen testimonio. Lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Y mucho más, si vamos a compartir nuestra fe con los demás. No hay por qué estar tan nerviosos. Ay, pero quiero hablarle de Cristo, pero... Ay. No, tranquilos, hermanos. No es tan difícil predicar el Evangelio. Cada uno de ustedes esta noche han recibido unas herramientas, unos folletos evangelísticos. ¿Ok? Les voy a dar una tarea. ¿Y por qué? Porque lamentablemente hay muchos que tienen esa idea, esa opinión de que el buen cristiano es el que asiste a la iglesia. El que está lleno del Espíritu Santo es el que lee la Biblia. No es así. La Biblia enseña que el que es buen cristiano, el que está lleno del Espíritu Santo, es el que predica la palabra de Cristo y es buen testimonio para el Señor. Eso es lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia. El buen cristiano, el que está lleno del Espíritu Santo, tiene esa disposición de anunciar las buenas nuevas. Esta persona que no solo ha entendido el Evangelio y lo posee, esta persona que vive con la disposición de compartir el Evangelio. La disposición, ¿qué quiere decir eso? Esta expectativa que va a poder compartir el Evangelio con las personas. Lamentablemente hay muchos cristianos que pasan no días, sino pasan semanas o meses o hasta años sin compartir las buenas nuevas con ni siquiera una persona. Y opinan que son buenos cristianos. Dicen que están llenos del Espíritu Santo. Y su pretexto es, bueno, yo no soy evangelista, yo no tengo ese don de evangelismo. No. Cuando estudiamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando estudiamos realmente lo que significa el Evangelio, vemos que no es así. Entonces, mi pregunta esta noche es, ¿vives con la expectativa de poder hablarles a las personas acerca de Cristo? Acerca del Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu fe con alguien fuera de esta iglesia? Una parte esencial de la armadura de Dios, que no tenemos tiempo para estudiarlo esta noche, pero se encuentra en Efesios capítulo 6, es el calzado del Evangelio. Y compartir el Evangelio hace que nuestra fe crezca y que podamos avanzar tanto como personas y como iglesia. Muchas veces he dicho algo que es bien cierto. Si voy a la iglesia y solamente voy pensando en lo que yo voy a recibir, y lo que voy a recibir, y lo que voy a recibir, y lo que voy a recibir, eso no es saludable.
Y si siempre somos los mismos 3 gatos en la iglesia, eso no es bueno. Porque si es así, empiezan a ver a Brian y terminan diciendo, ay, ese Brian no me cae bien porque mira, tan feo es. Y Brian también se queda pensando, ese hermano, hoy no lo soporto. Y mucho menos vamos a hablar de las mujeres y sus actitudes, ¿no? Pero qué bacán es cuando tú estás predicando el Evangelio e invitas a un amigo a la iglesia. Invitas a tu amigo y todo el tiempo que el pastor o el líder está predicando, estás orando. Y el pastor o la persona dice algo y tú sabes que justo es lo que tu amigo necesita escuchar. Yo recuerdo que un tiempo, comparto eso porque nadie lo conoce aquí. Betty y yo logramos tener amistad con una chica de Malasia que viene de una familia hindú. No, discúlpeme, budista. Y ella en su negocio tuvo muchos problemas y siempre estábamos ahí para apoyarle con diferentes cosas prácticas. Y llegó un año nuevo. Iban a hacer un concierto cristiano en una iglesia cerca de nuestra casa, más o menos cerca, y le invitamos. Ella dijo, bueno, yo no soy cristiana, pero ustedes me han mostrado que los cristianos tienen algo especial. Ustedes son diferentes. Y qué bacán ha sido estar en ese concierto cristiano, y cada vez que el cantante compartía algo del Evangelio, nosotros... Y salimos del concierto gozosos, no solo por la buena música, sino porque nuestra amiga había escuchado el mensaje de Cristo. ¡Qué bacán es eso! Transforma tu experiencia en la familia de Dios cuando tú tomas un poco de tiempo para compartir el Evangelio con alguien y le invitas a la iglesia. Y a veces, si tú estás con esa expectativa, Dios te da oportunidades bien bacanes. Compartí anoche algo que me pasó hace unos días. Fuimos a un restaurante, discúlpenme los que estaban aquí anoche, pero vale la pena repetirlo. Estábamos en un restaurante con mi mamá y con mis primos que habían venido, con mis papás también. Y pedimos, mi mamá y yo, cada uno, una porción de pastel de acelga. Y pasando unos minutos llega el mozo y dice, tengo buenas noticias y malas noticias. Al toque digo, las buenas noticias ya las sé. Y empiezo a predicarle el Evangelio en el restaurante. Y al final me dice, sí, esas son realmente buenas noticias. Y termino de preguntarle, ¿tú lees la Biblia? No, antes leía, pero ya no. Bueno. Y ministrándole ahí en el restaurante, ¿no? Bacán. Y al final la buena noticia era que había un pastel de acelga, la mala noticia que había una nada más. Ok, ¿cuál es el problema? Pedí otra cosa. Pero si estás atento, si estás orando desde la mañana, Señor, dame una oportunidad, mira lo que Dios hace. Pero si tú te despiertas en la mañana y no tienes esa disposición de predicar el Evangelio, la persona te dice, tengo buenas noticias y malas noticias. Ya. Y no pasa nada. Terminas comiendo, diciendo si ha sido rico o feo. Y honestamente, cuando almorcé ese pastel que yo pedí otro, ni recuerdo si era rico o no. Porque lo que yo disfruté era mi conversación con ese hombre, ¿no? Y ahora, reconozco que muchas veces no compartimos el Evangelio porque quizás no sabemos cómo hacerlo, cómo empezar. ¿Lo cierto? Sabemos que cuando una persona le pide apoyo a la otra persona, esa otra persona casi siempre va a decir que sí. Le pone en la posición que ha tenido control. O sea, si yo te busco y recién nos conocemos, Carmen y yo, somos vecinos, le digo, hola Carmen, qué gusto de conocerte, qué bueno, por si acaso cualquier cosa que necesitas, me avisas por favor.
Bueno, quizás lograremos algo de amistad. Pero la mejor forma de lograr amistad es cuando conozco a Carmen y yo justo necesito algo en mi casa, algo así. Ay, he ido al mercado, me olvidé comprar azúcar. Carmen, por si acaso, vecina, buena vecina, ¿me puedes prestar un poco de azúcar? Y mira, eso le pone a Carmen en la posición en la cual yo le debo. Y eso es buenazo. Entonces, les voy a dar una tarea esta semana. Tienen 2 folletos cada uno en la mano. La tarea esta semana, si no hay otra forma de hacerlo, y si no sabes cómo predicar la palabra de Dios, el Evangelio, de otra forma, vas a buscar una persona con quien tienes un poco de confianza, o quizás no, y le vas a decir lo siguiente. Mira, lo que pasa es que yo asisto a una iglesia cristiana, y el pastor nos ha dado una tarea esta semana. Sí, el pastor es un poco pésimo. No tienes que decir eso, ¿no? Pero la tarea que el pastor nos ha dado es que tenemos que compartir ese folletito con una persona esta semana. Leerlo con la persona y ver si la persona entiende o no lo que dice el folleto. ¿Entienden? Y así, estoy casi seguro que 90% de las personas que tú conoces van a aceptar. Ya. O quizás te van a preguntar, ¿pero cuánto tiempo estoy ocupado? No, unos minutos nada más. Ya. Y mira, ahí estás compartiendo el Evangelio. Leyendo o folletito. Les he dado 2. Pero por si acaso, si quieren llevar más, ahí están en la entrada. Yo he visto que María parece que está robando folletos. ¿Los vendes o? Ok. Ok. Otra cosa. Espero que recuerden o que apunten esos versículos. Porque siempre es bueno cuando vas al trabajo llevar tu Biblia contigo. Porque tu Biblia es como la espada que necesitas. Justo compartí con un hermano aquí de nuestra iglesia que estaba con dificultades en su iglesia, en su trabajo. Y hace unos días me dice, pero Brian, las cosas están cambiando un poco. ¿Y por qué? Porque he tomado la decisión de llevar mi Biblia a mi trabajo y le pongo ahí en el escritorio. Y sí, he conocido a varios cristianos también. Ya estamos en comunicación entre nosotros. Le ayuda. Y por supuesto, si vas a compartir el amor de Cristo con una persona, mejor tener la Biblia contigo. Si no es tu costumbre llevar la Biblia contigo, hay que empezar. ¿Ok? ¿Y qué versículos podrías usar para explicar la palabra de Dios a una persona? Primer versículo. Apúntenlo, por favor, o recuérdenlo. Romanos 3:23. Romanos 3:23. ¿Ya? Que explica que todos somos pecadores. Y por si acaso, todos los versículos que voy a mencionar, que no son muchos, se encuentran en el libro de Romanos. Para hacerlo más fácil, ¿ya? Eso es muy básico, pero muy útil. Terminas con Romanos 3:23 y lo explicas un poco. Después pasa Romanos 6:23. Lo explicas un poco, ¿ya? Y lo van a hacer esta noche en grupos pequeños, por si acaso. Después vuelves a un capítulo, Romanos 5:8. Lo explicas, ¿ya? Y terminas con 2 versículos de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9. Luego Romanos capítulo 10, versículo 13. ¿Ok? Estos versículos son buenas herramientas para predicar el Evangelio. El Evangelio no solo es bueno para aquellos que te van a escuchar. Predicar el Evangelio es bueno para ti también. Porque en primer lugar, recuerdas la base de tu fe. En segundo lugar, te permite ver la mano de Dios en tu vida. Y eso te mantiene firme. Y aún más, creciendo más en la fe. ¿Ok? Ok. Isaías 52, versículos 9 al 10, para avanzar un poco, porque el tiempo nos pasa rápido. Ya lo leímos, pero vamos a leer de nuevo. 52, Isaías 52, versículos 9 y 10.
Páramos de Jerusalén, canten alabanzas y alégrense a una voz. El Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Es el Señor mismo que salvará a su pueblo. Él será su redentor. Cuán importante es para nosotros también cada vez más tener esa relación íntima con nuestro Redentor y ver cómo el Señor obra en nuestras vidas. Pero ¿cómo es que el pueblo de Dios, después de haber sido redimido, cómo es que ellos tendrán que responder a Dios por todo lo que Él hace para ellos? Versículo 11. Apártense, apártense, salgan de ahí y no toquen nada inmundo. Salgan de esa ciudad y purifíquense, pues son ustedes portadores de los utensilios del Señor. Recordemos por favor que cuando el pueblo es sacado de Babilonia, los babilonios sacaron todos los utensilios del templo y los llevaron a Babilonia. Y el rey Ciro, cuando manda al pueblo volver a Jerusalén, también manda los utensilios del templo con ellos. ¿Ya? Ciertamente no saldrán ustedes de prisa, ni huyendo de nadie. El Señor irá a la vanguardia. El Dios de Israel irá a la retaguardia. En los pasajes anteriores, Dios mandó a su pueblo despertarse 2 veces. Y ahora Dios manda a su pueblo apartarse 2 veces. Para ellos, conocer a Dios significaba un cambio geográfico, un cambio de lugar. Tendrían que salir de Babilonia y mudarse de nuevo a Sión. Es curioso, ¿no? Cuando ellos salieron de Egipto, donde ellos habían pasado tanto tiempo en la esclavitud, ocurre algo triste. A cada rato ellos decían, mejor volvamos a Egipto. Querían volver a la esclavitud. Y ahora, cuando el pueblo tiene la oportunidad de salir de Babilonia y volver a Sión, a Jerusalén, solo pocos vuelven. Muchos deciden quedarse en Babilonia. Qué triste es eso. Por eso Dios manda a su pueblo, dice, apártense, apártense. Tiene que identificarse conmigo y con el pueblo que es mío también. ¿Y por qué muchos se quedaron en Babilonia? Porque aunque vivían en cautiverio, por la bendición de Dios, estando en cautiverio, vivían más o menos bien. Por la bendición de Dios. Imagínense, porque Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, en el libro de Daniel, llegaron a ser muy reconocidos, muy famosos, líderes en Babilonia. Luego vemos a la reina Esther también, que llegó a ser muy importante en el reino de los medo-persas. Entonces, por ellos, aunque vivían en cautiverio, estaban acostumbrados a vivir así. Y volver a Jerusalén significaría para ellos un viaje un poco largo, un poco difícil, volver a los escombros y edificar poco a poco. Era más trabajo. Y no es exactamente igual en nuestras vidas. Muchas veces es más fácil para la gente, en vez de apartarse y servir al Señor, es mejor, preferible, quedarse en el cautiverio, porque volver a Dios significa que Dios tendrá que hacer cosas en nuestras vidas, sacar de nuestras vidas los escombros, vernos a nosotros mismos tal como somos, y no es nada agradable a veces. Justo hablé con una persona ayer que me dice, Brian, me dice, yo estaba pidiendo al Señor sacar a la luz las cosas en mi vida que están mal, y lo está haciendo. Me dice, y duele. No es tan fácil, pero de eso se trata. Porque de eso se trata cuando queremos terminar mejor, ¿no? Ya me han avisado. Me dicen, Brian, cuando te operan, si tú piensas que estás con dolor ahora, cuando te operan va a ser peor. Pero yo sé que va a ser para mi bien. Entonces estoy dispuesto a soportar más dolor
por un tiempo para terminar mejor a largo plazo. Y como cristianos es difícil abrir nuestro corazón al Señor y decir, Señor, sí, quiero dejar al lado, quiero dejar atrás Babilonia, donde vivo en cautiverio, pero más o menos cómodo, para poder disfrutar de algo mejor. Tu plan para mí. Volver a Babilonia, volver a Jerusalén también significaba para el pueblo ser un pueblo marginado, ser burlados por los enemigos. Lo vemos en los libros de Esdras y Nehemías también, y por eso no querían volver. Está bien si se burlan de ti como cristiano. Se burlaban de Cristo también. Debes sentirte feliz cuando se burlan de ti. Señor, gracias porque ya estoy identificándome contigo. Pero Dios les dice que van a ser liberados si toman la decisión volver a Sion. No podemos tener la paz de Dios y mantenernos o seguir viviendo en Babilonia. No podemos alabar a Dios en su templo si vivimos lejos del templo. Esa es la idea. Tenemos que empezar de nuevo y buscar el reino de Dios. Bueno, apartarse del lado negativo es apartarse de Babilonia, el sistema mundial, la filosofía mundial, pero al lado positivo, nos apartamos ¿para qué? Para servir a Dios y permanecer con Él. Entonces, el segundo cambio era lo de apartarse de las cosas inmundas también, las cosas prohibidas y las cosas que no convienen, ¿no? Muchas veces hay cristianos que me preguntan cosas que para mí no son preguntas buenas. Me preguntan, Brian, si soy cristiano, ¿puedo seguir haciendo tal cosa? O más o menos están diciendo, ¿hasta dónde puedo llegar y seguir siendo cristiano, pero disfrutar de mi vida del mundo? No, mejor tu pregunta debería ser, ¿cómo puedo acercarme más a Cristo? ¿Puedo hacer esto y servir al Señor también? El mismo hecho que tú me preguntes eso, me muestra que no puedes hacerlo, porque no es de fe. Lo único que le agrada a Dios es la fe. Y si estás con esa duda si lo puedes hacer o no, en el momento que tú lo haces, ya no estás viviendo en fe. Mejor hacer las cosas que te convienen, que te apoyen a seguir a Cristo, que te apoyen a crecer y avanzar. Tienes que identificarse con Dios, como los judíos al salir de Babilonia tienen que identificarse con el pueblo de Dios también. No seas ese tipo de cristiano que llegas a la oficina el día lunes y te preguntan lo que has hecho en el fin de semana y mencionas todo menos que has ido a la iglesia. Muchas veces lo he dicho porque yo sé cómo es, ¿no? Hola, no sé, José, Juan, no sé qué nombre poner, ¿no? No estoy pensando en nadie aquí exactamente, ¿no? Aunque ahí está José en la última fila. Pero llegas a la oficina, José, ¿qué hiciste en el fin de semana? Ay, bueno, fuimos a la playa y ¿qué día? ¿Sábado? ¿Ah, sí? Ay, qué bacán. Sí, ¿y qué más? Hicimos una parrillada. Ay, qué bacán. ¿Qué día? El sábado por la noche. El domingo fui a la... ¿Qué? Fui a la... No te atreves a decir que has ido a una iglesia. No, pues, apartarse significa también estar parte o formar parte del pueblo de Dios. Versículo 12. El Señor irá a la vanguardia. El Dios de Israel irá a la retaguardia. El Señor, si tú sirves al Señor, Él va a estar delante de ti y detrás de ti también. Te va a proteger por todos lados. Y déjame decir eso para terminar. Es preferible estar a solas con Dios en vez de estar con miles de personas que no lo conocen, que no conocen su nombre.
Versículos 13 al 15, rapidito. Aquí está mi siervo, será prosperado, engrandecido y exaltado. Será puesto muy en alto. Muchos se asombrarán al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. Su hermosura no era la del resto de los hombres. Muchas naciones se asombrarán de él. Los reyes caerán al verlo porque verán algo que nunca les fue contado y entenderán algo que jamás habían oído. Sabemos que Cristo, cuando llegó a la cruz, había sido tan golpeado, tan maltratado, que su cara era tan golpeado que era difícil identificarlo como hombre. Parecía un pedazo de como carne molida con huesos mezclados ahí. Y los ojos bien hinchados, todo hinchado. Bueno, no quiero ni hablar de eso porque es bien feo, ¿no? Pero Cristo hizo todo eso por nosotros. Y imagínense el día que las naciones lo ven tal como es. Y se darán cuenta que nunca habían servido al Señor. Qué tristeza será para las naciones. Qué importante es servir al Señor con nuestras vidas y recordar de su gran amor. ¿Ok? Y así terminamos con esta parte. Póngase de pie, por favor. Y vamos a repasar los versículos de Romanos para que podamos estar más capacitados, más listos para predicar el Evangelio con nuestras vidas en esta semana. Póngase de pie. Señor, gracias por esta noche, gracias por lo que hemos recibido en tu palabra. No ha sido nada complicado. Y me gusta, Señor, cuando nos hablas de cosas precisas, directas y simples que podemos entenderlo todos. Y ahora, Señor, pido para que en nuestros grupos pequeños que podamos experimentar un poco de economía y también aclarar quizás algunos puntos de la salvación que no hemos entendido bien o no hemos sabido cómo expresarlo a otra persona. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.